Los laureles con un contrato estratosférico con el Real Madrid, se conformó con eso y desapareció uno de los mejores jugadores de su generación a pasar a ser definitivamente uno de los fracasos más grandes en la historia del Real Madrid. Es una pena que tenga que terminar así a los 32 años, donde ya estaba prácticamente olvidado. Y con lo que había hecho en el Chelsea y con la selección en ese momento, pintaba como para ser el jugador a reemplazar, que en ese momento estaban Messi y Cristiano en la cumbre. No había dudas. ¿Iba a ser el futbolista o estaba llamado a ser el futbolista? Ahora vamos con Fer, Jared, que tomara esa estafeta, lo que dice Ricky, ¿no? De Cristiano y de Messi, que iba a pelear y que probablemente iba a ganar los siguientes Balones de Oro y que iba a ser capaz de llevar también a Bélgica, acompañado de una gran generación, al siguiente escalón. No pasó nada de eso. No es que estemos simplemente idolatrándolo, ¿no? O hablando de más. Es que lo había demostrado con fútbol, con su selección, en el Chelsea. Y entre comillas podría pensarse que jugar en el Madrid le iba a beneficiar mucho, ¿no? Un estilo de juego, una liga a lo mejor no tan competitiva como la que puede ser la Premier. Creíamos por el momento en que llegaba también que le iría fantástico. Sí, es cierto que las lesiones creo que lo marginaron mucho, pero no sé si también esas lesiones hayan sido de algún momento dado muy mentales, ¿no? No puedes pasarte todo el tiempo lesionado. Y él ya era increíble. No parecía ya haber voluntad. La forma en cómo se lesionaba era increíble. Bueno, listo ya igualmente Fernando Palomo. Antes de empezar a dividir la etapa de Hazard, que creo que se divide en su paso por la Premier y luego su llegada al Real Madrid, Fer, ¿es eso el peor fichaje de la historia del Real Madrid, en Hazard, superando ya inclusive el de Gareth Bale? ¿Cómo andas? Yo no creo que el de Gareth Bale se pueda llegar a comparar tampoco con el de Sí, es muy duro Hazard. A ver, para el galés. Bale habrá dejado mal recuerdo, pero Gareth Bale, cuando estuvo en su primera, segunda y tercera temporada, Gareth Bale era una gran adición al equipo que tenía el Real Madrid. Un gran futbolista, arrancando como titular o partiendo desde el banco, pero un futbolista de un muy buen nivel, sí, que seguramente se habrá pagado mucho por él, pero no para considerarlo un fichaje o un fiasco de fichaje como lo estás queriendo comparar. A mí me parece erróneo comparar los fichajes de Bale y Hazard. A mí sí, o lo dejaría a Hazard como un futbolista que jamás llegó a cumplir ni la mitad de la expectativa que se generó sobre él a partir de su llegada al Real Madrid. Y es que a partir de eso nos quedaremos también con la última consideración, porque fue lo último que vimos, lo primero que vamos a recordar. Pero Eden Hazard empezó a jugar también a los 16 años. Salió campeón en Francia en el 2011. O sea, estamos hablando de un futbolista que ya con 18 años tenía un título encima y que era fundamental para el equipo al que había llevado el título, que era el Lille, que después pasando en el Chelsea terminó, creo, jugando en un nivel formidable, una final de Europa League frente al Arsenal en el 2019 que fue espectacular, fue el mejor jugador de aquel partido, tuvo temporadas maravillosas en el conjunto inglés, después cayó en el Real Madrid y es más, hasta diría finales de ese año 2019, lo que jugó Hazard en el Madrid fue bastante bueno. Se lesiona, me parece, es más, lo lesionan Tomás Menier en uno de los mejores partidos de Hazard con el Madrid hasta ese momento, que fue un partido contra el Paris Saint-Germain. Luego de eso ya no se recupera, ya no llega a su forma, muchos factores y muchos que desconocemos también, pero de ahí a considerar que fue un mal futbolista, no lo veo así, de esa manera. Nadie lo ha preguntado tampoco, yo no lo veo así, pero por si lo preguntan, recordaremos nada más lo último del Madrid y por ahí de repente creeremos que es un fiasco de jugador. En general, no, fue un fiasco para el Madrid nada más. Es que se ve todo desde esa óptica. Parece que el fútbol solo es lo que se hace en Madrid y en Barcelona. Un fiasco de contratación para el Madrid. Y sí, tal vez muy duro la comparación con Bale, porque Bale tiene momentos altísimos en el Madrid, con Champions, con Copa del Rey y la famosa carrera contra Bartra, y tiene muchos highlights que Hazard no alcanzó. Si dividiéramos esa parte de Hazard, porque sí, obviamos la parte de Francia porque era un futbolista muy joven, pero si nos quedamos con su paso en el Chelsea primero y luego su llegada al Real Madrid, ¿qué tenía Hazard, Ricky, en el Chelsea
que hacía pensar que el belga iba a alcanzar los más altos niveles del juego solo en ese momento al alcance de Cristiano, de Messi. Parecía estar llamado a sentarse en esos lugares. ¿Por qué en ese momento sí podía en el Chelsea? Podía porque estaba bien físicamente, podía porque tenía hambre de gloria, podía porque era su equipo, se armaba alrededor de él, podía porque era otro entorno. Cuando vas al Real Madrid, la vara es mucho más alta, por más importante, bueno y exitoso que haya sido el Chelsea. El Real Madrid como institución es mucho más. Y no sé, habría que algún día preguntarle a él si es que lo sabe. Quizá le quedó grande la camiseta del Real Madrid y el número 7. En muchos aspectos estoy de acuerdo con Fer. Fue un jugador bárbaro, pero en el Real Madrid no. Fue un jugador muy mediocre, muy flojo, con muchas lesiones, con muy pocos goles por el precio que se pagó y defraudó muchísimo. Y quizás no tuvo el empeño como para, o la fuerza como para mejorar. Es más, fue empeorando a medida que pasaban las temporadas. Llegó un momento que la misma gente del Madrid, todos nosotros nos olvidamos de Hazard en el equipo, que estuvo partidos y partidos y partidos fuera de la convocatoria. Me parece que es una pena realmente que se perdió a una superestrella. Algún día sabremos por qué, cómo y dónde. Tiene solo 32 años y lo que dice Fer es cierto, lógico, que es que en el 2011 ya estaba ganando títulos o cerca del 2011. Bueno, hoy él avisa que se retira, pero si no decía nada, no hablaríamos de él por años. Y yo creo que eso es una realidad. Así prolongada fue su caída. Fue tremendo. Y cuando estás en el Real Madrid estás bajo la lupa permanentemente y esto creo que le ha hecho mal. Raro, Jared, porque no es que haya pasado de una liga de menor nivel al Madrid y entonces el salto le haya costado mucho trabajo. Es decir, venía de la Liga Premier, de ser probablemente el mejor o uno de los mejores durante buen tiempo de la Liga Premier, de ganar 2 títulos con el Chelsea, de ser campeón de Europa League, como bien decía Fer, con protagonismo asumido con el conjunto inglés. Venía de estar en ese nivel de exigencia. Es difícil entender por qué no rindió igual en el Solamente Bernabéu. él tendrá la respuesta, ¿no? a todo esto. Se esperaba muchísimo de él y bien lo comenta. O sea, no es que haya pasado a una liga que la diferencia en cuanto a lo futbolístico sea muy grande, ¿no? Creo que él dentro de sí, no sé si en algún momento también se habrá cuestionado qué es lo que está pasando, ¿no? Después de las primeras lesiones y ver que no quedaba y regresaba y se volvía a lesionar, yo creo que hasta él mismo también mentalmente se presionaba muchísimo, ¿no? En ese sentido, de saber qué es lo que estaba pasando con él. Es cierto que en el Chelsea el equipo era formado alrededor de él, en el Madrid no. Tenía muchas sombras, tenía otros jugadores también de gran peso y no sé si eso también lo haya llevado a sentirse menos, ¿no? Sentirse menos o que no lo valoraban en el Real Madrid, ¿no? El Real Madrid y otros equipos, Fer, pero creería que el Real Madrid más que ningún otro puede ser más una catapulta para el futbolista o una máquina que devora jugadores. El Real Madrid es un equipo grande para quien quiera llegar a ser grande. Un futbolista sin expectativas, sin motivación, sin ambición, no va a llegar a ser grande por mucho que sea buen futbolista, no lo hará en el Real Madrid. ¿Por qué? Porque el Madrid no te empuja a hacer las cosas que sí necesitaba Eden Hazard para poder convertirse en el futbolista que fue en el Chelsea. En el Chelsea tuvo mucho consentimiento a unas características que regularmente viene amarrada al futbolista con talento, y esto Jared Borgetti lo va a saber. El futbolista con talento no cree que tiene que entrenar, no está apegado a la cultura del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación, que son aspectos fundamentales en el profesionalismo. El futbolista con talento dice, no, si a mí talento me basta y me sobra, si total cuando juegue voy a ser el mejor en la cancha, que lo fue por muchos años en el Chelsea y muchos años también uno, si no el mejor, uno de los mejores futbolistas
de la Premier League, considerado, como ya lo decían, a llegar al relevo de los grandes futbolistas como Messi y Cristiano en su época. Pero Hazard lo que sí necesitaba era que alguien le empujara y le dijera permanentemente que tenía que entrenar y prepararse. El Real Madrid no te empuja, el Real Madrid no te anda consintiendo, no te anda llevando como si fuese bebé para hacer lo que necesitas hacer para ser buen futbolista. Ahí, querés ser, podés ser. Si no querés serlo, no lo vas a hacer. Y esto Eden Hazard no lo entendió. Cuando le cayó la lesión, llega... cualquier deportista te lo va a poder decir, es el momento más complejo de la carrera de cualquier atleta en cualquier deporte, el tener que encontrar la pasión para levantarse y recuperarse de la lesión en la que has caído, y esto requiere de esfuerzo, cultura que no estaba apegada a la carrera de Eden Hazard, y en este momento pues todo se vino para abajo. Hay que sumarle otra cosa, todo lo que hemos dicho ya. Hazard jamás jugó un partido contra el Barcelona vistiendo la camiseta del Madrid, y esto ya te habla de la motivación que tenía para ser futbolista profesional. Porque ¿quién no quiso o habría querido jugar un clásico en su carrera teniendo la oportunidad y no pelear por hacerlo? Ya no tenía motivación. Hazard se retiró hoy, pero dejó de ser futbolista cuando lo lesionó Menier en noviembre del 2000, o febrero del 2020, si no ando mal, por esa fecha. Increíble, ¿no? Y ahí en más ya no quiso ser futbolista. Lapidario. Y lo tenemos que medir también en función de la generación de Bélgica. Fue mucho tiempo la cara de una generación dorada, Jared, que se esperaba que consiguiera lo que no habían conseguido otros grandes equipos belgas, el del Mundial del 86, por ejemplo, y algún otro igualmente que había levantado la mano con muy buena generación de futbolistas, y terminó diluyéndose entre ellos, ¿no? Y para muchos un poco Hazard es la explicación de por qué esta generación de Bélgica no acabó por trascender con todo y lo que tenía en la mano. ¿Dónde está? ¿O dónde queda Hazard en este grupo? Yo creo que sí tiene un buen lugar dentro de la selección. Para mí creo que esta generación de Bélgica, la gente esperaba más de ella, ¿no? Fue una muy buena generación, él, su hermano Lukaku, De Bruyne. Alcanzó una semifinal al final en el Mundial de Rusia, ¿no? Sí, pero yo creo que la alcanzó ya cuando no todos estaban en su mejor momento ni en su prime. Tarde le llegó. Para mí creo que el momento Muchos era... creen que era Brasil el Mundial. Brasil. Para mí creo que en Brasil, ¿no? Pero también es cierto que, si te das cuenta, este tipo de jugadores o realmente al jugador belga, a la hora buena del momento, no dan el salto, ¿eh? No dan el salto. A muchos de ellos los hemos visto, incluso a Lukaku, en partidos importantes, no aparece, ¿eh? Por lesión, por el baja de juego. De Bruyne mismo lleva 2 finales sea. de Champions en las que no puede lucir, lesionado igualmente, pero tiene no oportunidades. En este último tuvo una oportunidad para anotar un gol solo y la falló. O sea, sí, yo siento, no sé si es algo que tengan ellos, pero para mí creo que está solamente en ellos el querer ser más, ¿no? Porque condiciones obviamente las tenían y de sobra, ¿no? ¿El ejemplo de Hazard sirve, Ricky, para entender por qué Bélgica no alcanzó esas alturas que muchos esperaban verle a la selección? Una vez, hace unos años atrás, en un programa acá en ESPN, estaba Ciro Procuna, tuvimos a Courtois, y una de las preguntas que le hice fue si él pensaba que cada uno tiraba para su lado más de lo que intentaban jugar como equipo, y me dio a entender que muchos tiraban para su lado y que tenían que formarse como equipo y tratar de jugar más con compañerismo de lo que lo estaban haciendo. Y yo creo que ese ha sido el problema no solo de Hazard, sino de toda esta selección, que probablemente ha tenido la mejor generación de futbolistas belgas juntos y han tenido buenos. No han ganado un mundial, no han llegado lejos como muchos esperaban. Esta era la selección que todos tenían en mente. Estuvo número 1 por mucho tiempo, pero cuando llegaban el momento de la verdad en la Euro o en el mundial, caían. Y yo me voy a quedar con eso, con la conversación que tuvimos con Courtois ese día, porque no puedo pensar en ninguna otra cosa. Todo el mundo siempre lo tenía como favorito y al final caía. Era número 1 por años, sin haber ganado absolutamente nada. Y algo le faltó 5 para el peso. Y creo que es eso. Y Hazard probablemente tenga mucho de la culpa, porque era el líder, era la figura, era
uno de los goleadores, era el cerebro del equipo y no llegaron donde pensaron que iban a llegar. ¿Te queda la sensación, Fer, que pudo haber sido el mejor futbolista belga de la historia? ¿Y que lo mismo no quiso serlo? Yo creo que lo podríamos llegar a considerar en un par de años en esa lista, ¿no? Habrá, no sé, Kevin De Bruyne está seguramente ahí. En los años 80 tenían una cantidad de jugadores que Bélgica, Vincenzo Cifo, por ejemplo, que lo podríamos también meter en esa lista de jugadores. No sé si tanto coincido en lo que dice Ricky. Es una olla que entremezcla muchísimas culturas Bélgica. Es un pequeño país que une hasta 3 distintas culturas con 3 distintos idiomas provenientes de regiones que piensan totalmente diferente una de la otra y que una vez se confluyen en una selección es muy difícil de encontrar que todos lleguen a pelear por el mismo objetivo. Roberto Martínez algo hizo para que en Rusia llegaran hasta el 3er puesto. No sé qué más le pedían a esa selección, una selección proveniente de un país de 11 millones de habitantes como la Bélgica, que bien decía Ricky, también jamás ha ganado nada, pero llegar al 3er lugar del mundo no es poca cosa. Creería que si bien es cierto, habríamos uno creído que pueden pelear por un título mundial, es algo que solo se le da a muy pocos. Hay algo también de razón y creo que bastante la tienen, que pelean los títulos mundiales quienes se creen capaces de conseguirlo, y creo que en Bélgica todavía no se creen capaces de eso, y eso necesita un desarrollo de cultura, de juego que lleva años para construir, y en Bélgica no se ha construido de esa manera. Algo hizo Roberto Martínez igual, pero en Bélgica no se llegó a construir lo suficiente, y sí creo que talento que ha dado Bélgica en los últimos años, como el de Eden Hazard, solo el de Kevin De Bruyne le puede argumentar algo. Había dejado de ser futbolista ya hace tiempo. El único cambio al día de hoy es que se ha hecho oficial el retiro de Eden Hazard tras sobre todo su paso muy marcado por el fracaso en el Real Madrid.